Lainez Potisek vuelve a rematar contra la elección, bueno, y ahora sí ya contra los ministros de la nueva corte. Vamos a escuchar, a ver, escuche usted nada más lo que dice Lainez Potisek. Es Leiva. Que pues se confirmó o se confirmaron todos los riesgos que, fíjate, curiosamente habíamos expuesto desde aquella vez que nos invitó el Congreso a dar nuestro punto de vista, que fuimos los 11 y que era exactamente lo que pasó, ¿no? La politización, o sea, de la elección de los jueces y magistrados y la cooptación total del Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial. Yo creo que pues ya lo vimos, ¿no? Con los resultados en la Corte, en el Tribunal, muy preocupante, el Tribunal de Disciplina y las demás elecciones. Entonces, en suma, yo les diría en este momento, y quiero ser muy claro, respetando a aquella gente que participó, que lo hizo de manera seria, incluso y que hayan quedado como nuevos jueces, magistrados o ministras o ministros, pues todo mi respeto, porque lo hicieron convencidos de que podían aportar algo al país. Eso yo no tengo duda, para eso habrá muchísimos otros que no es el caso. Pero para mí, lo dije y lo sostengo, este es un error histórico que nos va a costar muchísimo. De ahí mi sensación de impotencia en este momento, porque acuérdense que aparte falta la mitad, o sea, en 2027, en una elección intermedia, doblemente politizada, porque ahí sí van a participar los partidos políticos, van por la otra mitad. Entonces, de aquí a, no sé, 4 años, o sea, habrá una inestabilidad muy fuerte en cuanto a seguridad jurídica o estabilidad en el funcionamiento del Poder Judicial Federal. Y lo otro es, pues, apostarle a ver si esto sale, ¿no? Recordemos que esos jueces, magistrados electos hoy, ni siquiera tampoco tendrán inamovilidad, porque en 9 años volverán a hacer campaña y tendrán que volver a competir. Entonces, pues para mí es eso, un error histórico que nos va a costar muchísimo tiempo en corregir, si es que algún día algún régimen decide corregir este error. ¿Nos puedes precisar un poco más eso de que ves o que habrá inestabilidad, una inestabilidad muy fuerte en la seguridad jurídica? Acabas de Sí, decir. primero por la curvotototota de aprendizaje de todos los que sean nuevos, ¿no? Aquí, digo, porque seamos francos, ya está constatado que si no estabas en los acordeones, o no ganaste. Por ejemplo, yo conozco bastante gente del interior del Poder Judicial que participó en la elección, desde luego no ganó. Y si tú les preguntas ahorita qué pasó, dijeron, pues la regamos en la campaña en lugar de ir a las universidades y de hacer ahí en nuestras redes lo que hicimos, pues tendríamos que habernos garantizado de estar en un acordeón. ¿Es cierto? Sí, Pues sí, digo, lo no lo estamos dicen viendo. con sorna, no lo dicen con ironía. No, lo dicen con, pues, más bien con coraje, o sea, con tristeza y porque de veras muchos estaban en muchos secretarios, olvídate jueces y sobre todo jueces o juezas, ¿no? En funciones, sino el resto del personal de carrera que decidió participar, por ejemplo, un secretario proyectista de un juzgado, pues se aventó para tratar de llegar a ser ya jueza, mediante elección. Y bueno, pues si no estuvieron en los acordeones respectivos, por lógicamente, pues no quedaron, ¿no? Entonces, sí, lo dicen más bien pues con esa frustración de, pues era más bien por acá, pues claro que era por allá, sí, no, o sea, no había de otra, ya lo sabíamos, no teníamos, yo animaba a la gente que le entró, pero
pues, yo sabía en mi foro interno, dije, pues, o sea, que había mucha ingenuidad ahí, porque iba a pasar, nunca me imaginé a ese nivel de lo que vimos en los acordeones, jamás, ni en mis sueños más así hubiese imaginado que fue a ese punto, ¿no? La concordancia de 9 en un acordeón o del Tribunal de Disciplina, pero pues entiendo que esto se repitió, entiendo por los comentarios que he recibido de la gente que no quedó. Pero yo te decía, inestabilidad, primero por la curva, imagínate en un juzgado de distrito, la curva de aprendizaje, que la corte, yo siempre he dicho, es un elefantote blanco, se mueve lento por el número de asuntos y por la manera en que tiene que trabajar, ¿no? Un pleno de 9 o de 11, pero un juzgado de distrito resuelve una liberación de alguien que esté en prisión o al contrario, una auto de vinculación a proceso o unas medidas precautorias en violencia familiar o algo de patrimonio o fiscal o lo que sea, pues eso sí lo resuelve en solitario en primera instancia un juez. Claro que tienes recursos, pero ahí está de verdad, la parte más difícil de la justicia, tanto local como federal, en esas primeras instancias, ¿no? Entonces, si esta gente es nueva y va a llegar a aprender, yo espero que conserven al personal que tengan ahí, ¿sí? Pero insisto, aún lo dije siempre, esa jueza que haya ganado, ese juez que ganó porque iba la suerte de estar en el acordeón, ¿no? Y ganó. De todas maneras, en 9 años tiene que ir otra vez a hacer campaña y a competir. O sea, va a haber poco aliciente para que, déjame decir coloquialmente, le eche todas las ganas del mundo y que lo vea como una opción de vida, porque pues cada 9 años va a tener la incertidumbre de que igual se va. Y eso propicia inseguridad porque pues no sabes cómo va a actuar y cuál va a ser la percepción de un juez que nunca va a tener o entrar a un sistema de carrera y que en cualquier momento más ahora se habla de amenaza, bueno, además este sistema ahora de Tribunal de Justicia, pues me Tribunal de Disciplina. parece que en seguridad jurídica, en inestabilidad, pues ya la ganamos por años, ¿no? Sí. Oiga, ministro, y aprovechando el vuelo, porque creo que ya lo va dibujando conforme lo vamos escuchando, ¿con qué sentimiento se va de la corte? A ver, yo en lo personal, insisto, y no, digo, no quiero adornarme, a mí lo que me preocupa, y ustedes vieron siempre cuando yo platiqué o cuando en otras entrevistas y todo, mi preocupación siempre fue la carrera judicial, no la corte en sí. Yo estoy por cumplir 10 años. Para mí, en lo personal, fueron fabulosos. O sea, yo me voy tranquilo de haber hecho lo que creímos que teníamos que haber hecho, los que lo hicimos. ¿Sí? De verdad que mi preocupación. Con paletes cubre el color que tu vida y tu cabello. O sea, a nivel sistema en su conjunto, porque, insisto, puede haber otros reformas, no sé, a lo mejor un gobierno en el futuro dice, no sé, voy a volver a ser autónomo el INAI, por ejemplo, ¿no? Volverle a la autonomía que tenía. Pero aquí, o sea, recuperar o corregir este error, serán años otra vez. Fíjense, el sistema de carrera judicial tardó como 30, es decir, se instaura en la reforma del 94. O sea, el sistema de méritos, o sea, tardó 30 porque se tuvo que ir perfeccionando entre las primeras designaciones por mérito a las últimas, donde ya teníamos exámenes mucho más
concursos de oposición mucho más acordes al perfil que se buscaba de juez, ¿no? O los jueces laborales y penales de los nuevos sistemas que son ya orales, que requieren una especialización muy, muy específica, porque imagínate, demos otra vez el ejemplo de inseguridad, imagínate un juez penal, no sé cómo nos fue ahí, digo, como Poder Judicial con esta elección en esos tribunales o en los laborales, donde tú tienes necesidades específicas que ni yo, nunca me tocó ni en mi carrera, ni en capacitación, ni nada, como es atender un juicio de manera presencial, estando ahí, un juicio laboral. Eso sí requiere una capacidad. Yo entré a varias audiencias cuando iba a visitar los circuitos, y mis respetos para esa gente, porque estar ahí. ¿Cuántos años tomó esa capacitación, Javier? La 30. recordamos. 30. Yo, ¿2 años? Tardamos como, acuérdate que el penal acusatorio, si no me equivoco. Empezó en el 2008, ¿no? Bueno, sí. Sí, en el 2008, ¿no, ministro? En el 2008. Exacto. Según me recuerdo, y creo que estoy bien, tuvo una vacatio legis, como le llamamos, muy larga, de 8 años, porque había que transformar primero físicamente, crear la infraestructura. O sea, acuérdate que ya no eran estos juicios donde tienes al acusado tras una rejilla parado entre expedientes y todo, a lo que ahora ustedes pueden presenciar si vas y visitas un tribunal del nuevo sistema, con toda la dignidad que la justicia exigía. Sin duda. Y entonces, desde entonces empieza el Poder Judicial Federal a capacitar jueces. Varios de estos grupos de jueces que se fueron capacitando hasta llegar a hacer concurso solo para jueces penales, o sea, que estuvieran capacitados en esos, estuvieron en Costa Rica, estuvieron en el extranjero en cursos especializados, porque es muy distinto, insisto, dictar una sentencia in situ con las partes presentes o resolver ahí un recurso, pues mis respetos, porque si requieres argumentación jurídica, interpretación inmediata de la norma en ese momento, ¿no? Y el laboral, pues también, y también los pueden ustedes visitar, los nuevos juzgados laborales, y es lo mismo, ¿no? Tienes ahí a las partes, y ahí también los concursos fueron ya especializados para previa capacitación de toda esa gente que pudiera atender estos juicios. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Javier, todo esto. Lo que está diciendo, lo que dijo Javier Lainez Potisek es que pues él está preocupado porque los nuevos ministros que van a llegar no tienen la capacidad de hacer el trabajo que ellos hacían, o sea que ellos están más preparados que los que van a llegar actualmente. ¿Qué nivel de clasistas son estos personajes? Aparte que son clasistas, tienen ardor, dolor, no sé, lo que tienen, pues es que están enojadísimos porque les llegan a quitar el puesto. Imagínense, se les acaba sus minas de oro. Se les acaba el maletín. No, pues no me quiero imaginar. Imagínense todos los beneficios que tenían. Se les acaba, por eso es que andan así ahorita. Y por su parte, ellos quisieran que, pues, la ley se retorciera. Eso es lo que quisieran. Pero ya no se puede. Es muy tarde, ya es muy tarde. Ya es muy tarde para que esto suceda. Hablando de elección, la OEA ya sacó el comunicado, informe preliminar de la elección al Poder Judicial. Solo vamos a leer una parte, lo que dice la OEA. Dice informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA para las elecciones al Poder Judicial. Espérenme un segundo. No. Dice 6 de junio de 2025, la misión de observación electoral de las organizaciones de Estados Unidos americanos, encabezada por el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela, saluda al pueblo de México tras la celebración de las elecciones extraordinarias al Poder Judicial de la Federación. El pasado domingo 1 de junio
La misión destaca que la votación se desarrolló en un clima de tranquilidad y reconoce el trabajo de las y los integrantes de casilla, así como los de los funcionarios electorales, en especial aquellos que actualmente continúan con las tareas de escrutinio y de cómputos en los consejos distritales. Siguiente. Al mismo tiempo, la OEA observa con preocupación el bajo nivel de participación de la ciudadanía. De acuerdo con los datos disponibles al momento de la elaboración de este informe, la participación para la elección fue de aproximadamente 13.1. Se trata de uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral. Asimismo, se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados. La misión observó que en este proceso se llevó a cabo en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad. La elección del domingo pasado es el resultado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, mediante la cual se establece el voto popular como mecanismo de selección para quienes fungirán como jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras. Todo el territorio nacional, no existe precedentes en el mundo en el que la totalidad de los jueces de un país sea elegido mediante sufragio universal. Siguiente. El pasado domingo, las y los mexicanos, aquí se nada más los mexicanos y mexicanas, tuvieron oportunidad de ir a las urnas para escoger nuevamente nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 personas integrantes del reciente creado Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386 jueces y juezas del distrito. Además, se celebraron elecciones locales del Poder Judicial en 19 entidades federativas del país, en los estados de Durango y Veracruz. Se realizaron elecciones ordinarias para renovar los ayuntamientos municipales. La OEA, integrada por 16 personas de 10 nacionalidades, analizó distintos aspectos de los comicios, tales como organización electoral, tecnología electoral, el proceso de evaluación y selección de las candidaturas judiciales, justicia electoral y la participación de las mujeres. La misión llegó a México de manera escalonada a partir del 24 de mayo. Durante su estadía se reunió con algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Relaciones Exteriores, consejeros del Instituto Nacional Electoral, presidenta de la Sala Superior, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, la secretaria de Gobernación, los diferentes comités de evaluación de las candidaturas de la Fiscalía General de la República, candidatos y candidatas de diferentes órganos del Poder Judicial de la Federación y representantes de organizaciones de la sociedad civil que solicitaron ser escuchados para expresar sus perspectivas sobre los comicios y los cambios de modelos en la elección de jueces. A partir de los encuentros sostenidos en la revisión de normativa y otros documentos de la observación directa, se llevó adelante un análisis global de esta elección. Si bien la OEA se desarrolla primordialmente sus actividades de observación durante la etapa del proceso electoral, sus análisis integral también incluyen acontecimientos previos y posteriores al proceso electoral mismo. Etapa preelectoral. Reforma constitucional. Durante el 2023 y comienzo del 2024, la elección entre el entonces presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial se tornó progresivamente tensa. Ay, también eso. O sea, esta información lo dio la Norma Piña. Bueno, dice, a ver, durante el 2023 y comienzo del 2024, la relación entre el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial se tornó progresivamente tensa, en particular con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución con varios miembros nombrados por el propio exmandatario. Esta situación se originó a raíz de la anulación por parte de la Suprema Corte de diversas reformas constitucionales y legales impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Parlamento. ¿Qué dice? A ver, el exmandatario hizo pública sus críticas al Poder Judicial, entre otros motivos por no acceder a recortar sus salarios, los cuales, a su entender, eran excesivamente elevados e injustificados. Qué bueno que eso sepa la OEA. Dice el siguiente. En este contexto, el 5 de febrero del 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de propuestas de reformas constitucionales que incluían la elección de los jueces y juezas en todas las instancias mediante voto popular. En la visión del oficialismo, el cambio en el método de la selección serviría para limpiar el Poder Judicial y acercando a la ciudadanía. Las reformas constitucionales de México deben ser aprobadas por 2/3 partes de los integrantes de cada una de las cámaras del Congreso y posteriormente ser validadas por al menos la mitad de los congresos de entidades federativas, dado que Morena, el partido que gobierna, no contaba con la mitad de los congresos de entidades federativas, dado que Morena, el partido, con mayoría calificada propia en el Poder Legislativo, y el proyecto eliminado. Esto que dice aquí, lo que dice
Acá no. Dice, las reformas constitucionales en México deben ser aprobadas por 2/3 de los integrantes de cada una de las cámaras del Congreso y posteriormente ser validadas por al menos la mitad de los congresos de las entidades federativas, dado que Morena, el partido el partido de gobierno, no contaba con la mayoría calificada propia en el Poder Legislativo. El proyecto de enmienda constitucional no avanzó. Sin embargo, la propuesta fue incluida en el plan de gobierno que la entonces candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó ante la ciudadanía en el marco de su campaña en 2024. El 1 de junio del 2024, el oficialismo obtuvo, miren nada más la mala leche que ya se la OEA, el oficialismo obtuvo un contundente triunfo electoral que le permitió retener la presidencia. Además, logró incrementar su bancada en el Congreso y alcanzó, justo con sus aliados, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados tras una votación del INE respaldada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se resolvió aplicar los límites a la sobrerepresentación por partido y no por coalición, al igual que en anteriores procesos. En el Senado, el oficialismo obtendría también los 2/3 de la bancada gracias a la incorporación de 2 legisladores inicialmente escogidos por otros partidos y del apoyo de un tercero. En este marco, el 16 de agosto del 2024, antes que se produjera el recambio en el Congreso, el proyecto de reforma obtuvo dictamen el 1 de septiembre del 2024. Los 9 nuevos diputados y senadores electos asumieron su cargo tan solo 3 días más tarde. El 4 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta para que asumió ¿qué dice? A ver. Asumieron su cargo tan solo 3 días más tarde. El 4 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta, pese a que existía la orden de una jueza de Morelos una jueza de Morelos de paralizar el debate. En este contexto, la polarización social y la tensión política fueron en aumento. Dice el siguiente. El 10 de septiembre, un grupo de opositores a la reforma ocuparon parte del local del Senado mientras se discutía la iniciativa, y aunque fueron retirados unas horas después, la sesión tuvo que ser trasladada a una sede alterna. Finalmente, el Senado aprobó la reforma el día 11 de septiembre del 2024, al día siguiente, es decir, en menos de 24 horas. Más de la mitad de los congresos de las entidades federativas ratificaron la enmienda, requisito en el marco normativo mexicano para cambios constitucionales. El 1 de octubre, concluido el proceso de la reforma, Claudia Sheinbaum asumió a la presidencia. El contexto finalmente aprobado en el Congreso no solo introdujo voto popular como mecanismo para la selección de jueces magistrados, sino además eliminó el Consejo de la Judicatura, y lo cual es reemplazado por el órgano administrativo judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. A este último se le otorgaron competencias para iniciar el proceso sancionario contra integrantes del Poder Judicial. Otro de los cambios fue la disminución de la cantidad de ministros de la Suprema Corte Judicial de la Nación, de 11 a 9 integrantes, la reducción de la duración de mandatos de 15 a 12 años, y el cambio de la forma que se debe sesionar en el Pleno de la Corte. Asimismo, se eliminó la Sala Regional Especializada del Tribunal Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se modificó significativamente los requisitos para acceder a los diferentes cargos de la rama judicial, y establecieron límites a las remuneraciones de los funcionarios y funcionarias, jueces y jueces, magistrados y magistrados. En definitiva, se trató de una transformación de raíz la forma en que se integra integra y opera el Poder Judicial de México. No sé si usted ha visto estos que trae acá, estos citados que están acá. Es un citado que hace la OEA de todo lo que está hablando en su informe. Se puede visitar una de estas ligas y nos manda directamente a lo que están hablando, ¿sí? Eso es lo que ponen ahí. No sé cuántas hojas son. Son 37. A la mancha. Bueno, pues vamos a leer todo. Ya creo que hasta ahí lo dejamos, porque ya el tiempo no va a alcanzar. Hasta ahí lo vamos a dejar. Son 37 hojas de informes que hace la OEA de todo lo que hay, lo que pasó en las elecciones. No sé qué dice Consejo Nacional. Bueno, esto es lo que dice la OEA. Ahí está, son 37 hojas pues, de informe que hace la OEA. Creo que a los mexicanos nos los venimos informe, nos los venimos pasando por allá, saben dónde, porque no nos interesa. Digan lo que digan, ya está la elección, ya están los ministros, y somos
somos el primer país que eligen los ministros y los jueces y los magistrados. Diga lo que diga la OEA, no nos interesa, en verdad. Los mexicanos no nos interesa su informe de la OEA, mucho menos a los 13 millones de mexicanos que dieron su voto a los ministros y ministras.